manera, porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? La misma palabra de Dios nos da a conocer su propósito. Los libros también nos dan a conocer su propósito. Las cartas paulinas, los profetas, los libros históricos, aún los libros sapienciales o los libros que son poéticos también tienen su propósito. Así que si la primera, la segunda y la tercera regla no han traído luz al pasaje o al versículo que no estás teniendo problemas en interpretar, por favor desarrolla la cuarta regla gramatical. Toma en consideración el propósito de todo el libro. Tengo un ejemplo por aquí. Es evidente que las cartas de los Gálatas y la carta a los Colosenses fueron escritas debido a los errores que con gran daño pretendían implantar en la iglesia algunos falsos maestros, judaizando la doctrina de la gracia de Dios. La carta de los Gálatas y la carta de los Colosenses fue escrita porque hubo hombres que se insertaron en la iglesia, hubo maestros. La Biblia lo que les habla como pseudo creyentes que estaban pervirtiendo la doctrina de la gracia de Dios. Y estas cartas tienen como propósito exponer con toda claridad la salvación dada gratuitamente por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, sin las obras de la ley. Siendo esto totalmente contrario a las enseñanzas judaizantes, las cuales predicaban sobre las obras de la ley, las observancias de los días, las ceremonias judaicas, las disciplinas o la flagelación del cuerpo, entre muchos. Si usted y yo tomamos en cuenta el propósito de estos libros, nos ayudarán a aclarar contradicciones aparentes. Cuando Pablo dice en la carta a los Romanos que el hombre se justifica por la fe sin obras, en Romanos 3:28, pareciera estar contrario a lo que dice Santiago, cuando dice que el hombre se justifica por obras y no solamente por la fe, según Santiago capítulo 2, versículo 24. Pareciera ser contrario en el momento en que tú y yo lo estamos leyendo de una forma. Pero si consideramos el propósito de todo el libro, si consideramos que en nuestro examen, en el escudriñar la verdad, nosotros vamos a la cuarta regla de interpretación gramatical, nos daremos cuenta que Pablo combate y refuta el error de los que confiaban en las obras de la ley mosaica y rechazaban la ley de Dios. Pablo lo confronta, mientras que Santiago combate el error de algunos que están desordenando la fe, algunos que simplemente están viviendo una fe sin revelarla en sus acciones, descuidando su testimonio, descuidando su corazón. La justificación ante Dios de un hombre depravado se hace únicamente por la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Pero el mayor testimonio de que hemos creído en el Señor y de que hemos renunciado a una vida de maldad se hace evidente por medio de las obras. Así nos damos cuenta que el apóstol Santiago y el apóstol Pablo no se contradicen. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Desarrollando la cuarta regla de interpretación gramatical. Y la quinta y última regla de interpretación gramatical es la siguiente. Es importante comparar los pasajes paralelos. De esto ya hablamos en algún momento anteriormente, pero desarrollémoslo en esta ocasión. ¿Qué son los pasajes paralelos? Todos aquellos pasajes que tienen una relación entre sí mismos o se refieren de algún modo al mismo asunto. Estos son los pasajes paralelos. Es importante entonces considerar el paralelismo que da tanto las palabras como en ideas y las enseñanzas generales. Así podemos desarrollar algunos ejemplos, pero vamos a desarrollar un ejemplo, el ejemplo de las marcas de Cristo.
Gálatas capítulo 6 versículo 17 nos dice: de aquí en adelante, Pablo dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Así lo dice Gálatas 6, 17, el apóstol Pablo. Este texto es muy usado por aquellos que dicen tener marcas o estigmas en el cuerpo. Incluso hay personas que justifican la flagelación. Pero para interpretar correctamente ese texto es necesario explicarlo con esta regla, esta quinta regla gramatical. ¿Cuál es la quinta regla gramatical? Es importante comparar los pasajes paralelos. Para ello vamos a los pasajes paralelos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 10 y 11 dicen de la siguiente manera: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Primer pasaje paralelo. Segundo pasaje paralelo, segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 28. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en ríos, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de los de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpan cada día la preocupación por toda la iglesia. Y vamos al tercer pasaje paralelo. Recuerda que estamos buscando pasajes paralelos acerca de las marcas de Cristo. El tercer pasaje paralelo se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículos de 2 al 13. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, de acuerdo a esos pasajes paralelos, podemos darnos cuenta que Pablo, al referirse a las marcas, se está refiriendo a todo el castigo recibido por mano de sus perseguidores o por las circunstancias de la vida por causa del evangelio. Esos eran pues los resultados físicos de la persecución, cicatrices, heridas y más, que identifican al apóstol como alguien que había sufrido por el Señor. He sufrido por el Señor, yo también tengo las marcas de Cristo. Interesante, en nuestra quinta regla de interpretación gramatical, tú y yo, al interpretar la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta los pasajes paralelos. Tengo un último ejemplo acerca de esta quinta regla de interpretación. Por ejemplo, las vestiduras del creyente. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Algunas doctrinas han interpretado mal este texto para argumentar su forma de vestir. ¿Te ha tocado? Hay algunas personas que dicen tienes que vestirte de esta forma, de esta manera. Las monjas, ¿sí?, con túnicas. Pero cuando vamos a los pasajes paralelos, la Biblia se interpreta a sí misma. Romanos capítulo 13, versículo 13-14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y en borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Otro pasaje paralelo que nos va a dar luz a este pasaje es Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, y dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Los pasajes paralelos nos dan luz a la interpretación. Por medio de esos pasajes podemos darnos cuenta claramente que las Escrituras nunca se están refiriendo a un tipo de atuendo o de ropa en particular, sino que más bien a los frutos que todo creyente fiel debe manifestar ante todos. No obstante, vestir decorosamente, recuerda, es importante en nuestra indumentaria, pues refleja una vida sobria y en santidad. Mi amado hermano, mi amada hermana, hemos estado desarrollando las reglas gramaticales de la interpretación. Recordémosla. Primera regla: debe de tomarse las palabras en el sentido usual y ordinario de acuerdo a la época en la cual fue escrito. Segunda regla: tomar las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que le rodea. Tercera regla: tomar las palabras en su contexto. Tomar las palabras en su contexto. Cuarta regla: tomar en consideración los propósitos del libro o el pasaje que usted y yo queremos interpretar. Y quinta regla: es importante comparar los pasajes paralelos. Así que en este video comenzamos la segunda división, los principios gramaticales de interpretación, y al mismo tiempo los terminamos. 5 principios gramaticales de interpretación. Dios te bendiga. Espero verte en el próximo video, los principios históricos de la interpretación. Hasta luego, nos vemos.